La ONU noquea a piratas del Caribe. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El informe de Naciones Unidas evita entrar en el fondo del asunto, que es la metástasis infligida a Cuba por el canceroso Partido Comunista, consumado, empobrecedor y discriminador de la mayoría de los ciudadanos. La Organización de Naciones Unidas, ONU, a través del Programa Mundial de Alimentos, culpó a la tarea de ordenamiento de la crisis alimentaria que sufren los cubanos. Esta reforma aún no ha logrado los resultados deseados. Por lo tanto, la escasez de productos básicos y el aumento de los precios mundiales de los alimentos contribuyeron a la inflación nacional. El Programa Mundial de Alimentos seguirá supervisando los efectos de la reforma, especialmente en la seguridad alimentaria de los hogares de bajos ingresos, destacó el informe anual del país del 2022. Aunque Cuba ocupó el puesto número 83 en el informe sobre el desarrollo humano 2021-2022, por encima de la mayoría de los países de la región, ese organismo internacional reconoció que la reforma monetaria redujo los subsidios alimentarios. Esto trajo como consecuencia que la inflación se comportara por encima de lo previsto, así como un aumento de la brecha de desigualdad provocada por la dualidad monetaria, precios más altos de bienes y servicios básicos, hogares vulnerables ante la inseguridad alimentaria, entre otros. Como resultado, el país experimentó escasez de alimentos, incluidos los principales cereales, harina de trigo, arroz y maíz, frijoles, verduras, productos lácteos y carne de res y cerdo. La ONU mostró preocupación por la limitada diversidad dietética de los cubanos y el incumplimiento de las recomendaciones nutricionales que todos los grupos de edad, a pesar de que el Estado vende algunos alimentos de manera racionada. Los cubanos no consumen el 24% de las proteínas y el 18% de las grasas que recomienda el Programa Mundial de Alimentos, y la dieta del promedio de los hogares del país es pobre en micronutrientes. Esto demuestra lo poco sano y poco diverso que es el mercado en Cuba, al no tener acceso libre y estable a alimentos en el mercado nacional. Los sectores sociales más afectados por esta crisis son los que perciben ingresos más bajos, jubilados y trabajadores públicos sin acceso a divisas extranjeras, ya que el salario mínimo de Cuba es 2.100. Es insuficiente para cubrir 2.300 calorías recomendadas. El Programa Mundial de Alimentos reconoció que el gobierno cuenta con programas para alcanzar lo que denominan soberanía alimentaria, pero persiste la baja productividad agrícola, las pérdidas en cosechas y un acceso limitado al mercado nacional. Para paliar la crisis, Naciones Unidas ofreció ayudas y donaciones a Cuba en los últimos años, con el objeto de que algunos grupos vulnerables, como niños, mujeres, niñas embarazadas, lactantes y ancianos, tengan acceso a alimentos y nutrientes. El gobierno cubano recibió micronutrientes en polvo y leche para los niños de entre 6 y 23 meses de nacidos, fundamentalmente residentes a las provincias orientales, según el Programa Mundial de Alimentos. Asimismo, trabajaron con cooperativas agropecuarias para incrementar la producción de alimentos a nivel local, para que escuelas y comedores sociales pudieran beneficiarse de las ayudas. Tras el paso del huracán Ian en 2022, los damnificados de las provincias Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud se beneficiaron de un plan alimentario de 2 meses. La inflación, la desigualdad y la carencia de un mercado libre y estable son consecuencias de la gubernamental tarea de ordenamiento, como bautizó la Casta Verde Oliva y en Guayaberada su paquete neoliberal, rechazado por la mayoría y causante del andabonazo popular del 11 de julio. Obviamente, el informe de las Naciones Unidas evita entrar en el fondo del asunto, que es la metástasis infligida a Cuba por el canceroso Partido Comunista, consumado, empobrecedor y discriminador de la mayoría de los ciudadanos. La ONU, como la izquierda democrática de América Latina, está harta de los manejos de La Habana, mentirosa consuetudinaria, para intentar escamotear los datos reales
del desastre alimentario, evidenciado en el tallaje y peso de los cubanos. Desde la crisis económica que provocó la absoluta dependencia de la Unión Soviética y el bloque CAM, resulta alentador que el principal organismo multilateral haya asegurado que la desigualdad daña a los cubanos, porque descalifica la burda propaganda gubernamental sobre la supuesta igualdad entre los cazatenientes de Siboney y los habitantes de Yegaipón, que carecieron de libretas de racionamiento hasta después del 11 de julio. Pobreza, desigualdad e inflación son señas de identidad del tardocastrismo, que sabotea intentos privados por aumentar la producción agroalimentaria, pidiendo un mercado libre y estable. Lo dicen las Naciones Unidas, no quienes se duelen de los avances del cangrejo dentro de un tanque de miel. El informe de las Naciones Unidas bastaría para que renunciaran o fueran destituidos los ministros de Economía, Agricultura y Comercio Interior. Pero ya sabemos que los revolucionarios no se jubilan, y como el compañero Murillo pagó la cuenta de Raúl Castro, máxima autoridad cuando entró en vigor la desdichada tarea de ordenamiento, mañana se seguirá sobrecumpliendo la producción de pan con nada. El general del ejército será recibido con ovación y vivaz en la próxima sesión de la Asamblea Nacional, incluida una parte de sus hambreados y desiguales, felices por formar parte del coro empobrecedor. Entre otras noticias, La Habana se abstiene, pero el Consejo de Derechos Humanos vota a renovar su pesquisa sobre los crímenes de Rusia en Ucrania. La comisión encontró que algunos delitos cometidos por las fuerzas de Moscú en el país vecino podrían constituir crímenes contra la humanidad. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó el martes abrumadoramente a favor de extender el mandato de un papel que investiga posibles crímenes de guerra cometidos desde la invasión rusa de Ucrania, en una votación en la que la delegación de Cuba se abstuvo. 28 países votaron a favor de extender el mandato de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania por un año más. 17 naciones se abstuvieron y 2 votaron en contra del panel, que según Ucrania es esencial para que Rusia rinda cuentas por sus crímenes. El lunes, Cuba votó en contra de que otro panel de expertos que investiga los crímenes del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua recibiera un nuevo mandato para proseguir su trabajo. El alcance y la brutalidad de las atrocidades de Rusia en Ucrania están simplemente más allá de cualquier comprensión humana, dijo al Consejo la embajadora de Ucrania ante las Naciones Unidas en Ginebra. Creemos firmemente que el trabajo continuo de la Comisión para seguir investigando, documentando y denunciando las naciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos contra el pueblo de Ucrania podría salvar más vidas inocentes y contribuir a la rendición de cuentas de los perpetradores y la justicia para las víctimas. En un informe publicado el mes pasado, la comisión encontró que algunos delitos cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania, incluido el uso de la tortura y los ataques contra la infraestructura energética del país, podrían constituir crímenes contra la humanidad. Rusia, que hace un año fue expulsada del Consejo de Derechos Humanos y se negó a dirigirse al organismo el martes, niega enérgicamente haber cometido atrocidades o atacado a civiles en Ucrania, pese a las numerosas evidencias recogidas por expertos de la ONU y otras organizaciones que investigan sobre el terreno. China, un aliado de Rusia, votó en contra de la iniciativa. Sudáfrica se abstuvo. Dijo que la medida podría abrir una brecha más profunda entre los bandos. Aún así, observadores dijeron que la cantidad de votos eran favorables. Solo 4 menos que durante el inicio de la investigación hace un año. La comisión reveló que unos 16,000 niños han sido transferidos y deportados ilegalmente de Ucrania, citando una cifra del gobierno ucraniano. Rusia niega la acusación, argumentando que ha evacuado personas voluntariamente de Ucrania. La resolución insta a Rusia a que coopere con los miembros de la comisión, a los que en el último año ha impedido la entrada en su territorio o en el de los de Ucrania que controla, lo que ha llevado a los comisionados a complementar sus investigaciones con entrevistas telemáticas, el estudio de material forense y las imágenes de satélite. Y es increíble cómo Cuba puede estar a favor de Rusia y abstenerse de dar su opinión. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias.
para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.